Shalom Alejem. La paz sea con ustedes, hermanos. Espero que estén bien, que el Eterno sea misericordioso. Lo es para los que le buscan de corazón y en verdad. Estamos viendo una serie de estudios básicos de la Escritura, conociendo la historia de una familia y para poder entender luego todo lo que viene. Así que le pedimos que se quede con nosotros y pueda ir paso a paso entendiendo y viendo el proceso de la familia de Abraham, los descendientes de Abraham, y que es maravilloso, todos los acontecimientos, todo lo que ocurre a través de ellos nos van dando luz de lo que viene. Si usted no entiende lo que sucedió en el pasado, no va a entender las palabras de Yeshua, de Jesús, las palabras de los apóstoles y los profetas, ¿ya? Mucho antes de Jesús, mucho antes de los apóstoles estuvieron los profetas. No va a entender, si usted no entiende la historia del pueblo, de la familia de Abraham, no va a entender qué es lo que sucede. Así que venga la luz de su verdad a nuestros corazones, a nuestras mentes, y podamos entrar en esto. Te damos gracias, Padre eterno, Papito, por tu misericordia, por tu amor que nos permites escudriñar tu escritura y aprender de ella. Permítenos tener un corazón agradecido, un espíritu enseñable para poder entender tu palabra y salir de todas aquellas tradiciones que no nos dejan ver. Quita el velo de nuestros ojos y enséñanos tu escritura. En el nombre de Yeshua, amén. Quedamos en José, cuando Israel, Jacob, bendice a Efraín por sobre Manasés y pasa el hijo menor a ser bendecido como primogénito, como el que va a continuar con la promesa. No se olvide de eso, pero debemos continuar con la historia de esta familia que se asienta, que toma asiento en Egipto, en tierra de Gosén, que hoy sería el Cairo, ¿ya? Y allí se asienta, ahí muere Israel y es llevado embalsamado, es llevado a Canaán, a la tierra que había comprado Abraham, para sepultura. Y queda el pueblo, queda la familia en Egipto. Queda la familia en Egipto. Y allí estuvieron aproximadamente 430 años. ¿Ya? Allí estuvieron. Entonces, cada hijo que entró, ¿se acuerda que entraron 70 personas? Todos los hermanos de José, y empezaron a tener descendencia, empezaron a formarse pueblos, ¿ya? Empezaron a familias, clanes, ¿ya? Que eran numerosos. Entonces, fíjese usted, un detalle importante que necesito dárselo, para que tenga claridad de cuando nos referimos. Existe un gentilicio, una palabra que se llama gentilicio, que es lo que determina quiénes somos. Por ejemplo, usted vive en Santiago de Chile, usted es santiaguino. Si usted vive en Viña, usted es viñamarino, ¿verdad? El gentilicio, ¿ya? Ya, lo mismo sucede con los hijos de Israel, con los hijos de Jacob, ¿ya? Como pasan a ser pueblo, por ejemplo, Rubén, los descendientes de Rubén son los rubenitas. Simeón son los simeonitas, ¿ya? Leví son los levitas. ¿Va entendiendo? Los de Dan son danitas. Los de Neftalí, neftalitas, ¿ya? Los de Efraín, efraínitas. Los de Judá, ¿ya? Judíos.
o pasan a ser judíos, son los judíos, ¿ya? Entonces, los judíos no es una religión, como algunos piensan y tienen en su mente. Son una tribu, son una tribu. Y si usted no tiene claridad de eso, usted después va a confundir la escritura, que es lo que hace el mundo de hoy. El mundo de hoy dice, no, eso es de los judíos, ¿ya? Y vemos que son 12 tribus, no una, ¿ya? Y los judíos son una. Usted tiene que tener claridad de eso para no confundir la escritura. Si usted no lo tiene claro, es muy probable que le asigne materia y palabras solamente a una tribu. Y usted diga, eso es para los judíos. No fue así, no es así, ¿ya? Entonces, están ahí 430 años aproximados hasta que viene la promesa. Recuerde que Dios le dijo a Abraham que el pueblo crecería y estaría y sería esclavo en Egipto por 400 años. Por 400 años. Entonces, y se cumple aquella palabra y nace, Dios envía, Dios escucha el clamor, porque aproximadamente, amado hermano, la mitad del tiempo aproximada, el pueblo de los descendientes de Jacob, de Israel, fueron libres en tierra de Gosén. Pero luego, como murió el faraón y vinieron otros faraones, el tiempo cambió y el pueblo hebreo, ¿ya? ¿Se acuerda que el pueblo hebreo empezó a crecer tanto que los tomaron como esclavos? Los hicieron esclavos. Entonces ahí estaban en ese periodo de esclavitud, después de 210 años aproximadamente de esclavitud. No fueron esclavos los 400 años, ya aproximadamente 210, según los relatos históricos, ya. Una vez que fueron esclavos, el pueblo pasó ese periodo de esclavitud y se aburrieron del maltrato, y en esto nace un Salvador, ¿ya? Que se llamó la historia de Moisés. Nace la historia de Moisés. Usted tiene que entender que el contexto de esto aún es la misma familia que empezó con Abraham, pero más grande. Se va multiplicando, va creciendo, ¿ya? Entonces, en Éxodo capítulo 2, Moisés, que en el hebreo es Moshe, su nombre es Moshe, ¿ya? Significa salvado de las aguas. Porque ¿se acuerda usted de su historia cuando los niños son muertos en Egipto? Viene la promesa y para que no crecieras más, el faraón manda matar a todos los niños menores de 2 años. Y Moisés fue salvado en esta ocasión por medio de que fue dejado en el río y es encontrado por la misma casa de faraón. Entonces, él viene de la tribu de Leví. Moisés es de la tribu de Leví, ¿ya? O sea, es descendiente de Leví, ¿ya? Por lo tanto era un levita, ¿ya? Y él a los 40 años, recuerde el incidente, él por defender a un hebreo, él mató a un egipcio, ¿ya? Él golpeó, él defendió a un hermano, él sabiendo que él también era hebreo, que se había criado en casa de Faraón, pero sabiendo que él también era hebreo, él le nace la necesidad de hacer justicia. O sea, se levanta un hombre, ¿ya? Que con características de justicia, y tuvo que huir de Egipto por lo que había acontecido, y es llevado a tierra de Madián. En tierra de Madián se casa con su esposa Séfora, que era morena, ¿ya? Hija de Yetro. Yetro era un sacerdote de Madián, ¿ya?
tuvo un hijo llamado Gersón, que en hebreo significa forastero, porque lo concibió fuera de la tierra, etc. ¿Ya? Eso es más o menos quién es Moisés. ¿Ya? La historia de Moisés es la continuidad de la vida y familia de Abraham, ¿ya? Y todos aquellos. El llamamiento de Moisés está en el capítulo 3 del libro de Éxodo. Usted tiene que ir anotando, capítulo 3, para que después revise. No podemos revisar todo cosa por cosa, sino que le vamos dando el dato para que usted vaya anotando. En el capítulo 3 está el llamamiento de Moisés. Mire, Moisés andaba en tierra de Madián pastoreando las ovejas de su suegro Yetro, ¿ya? Y esto está en el capítulo 3 y se le aparece la zarza ardiendo. La zarza ardiendo, en aquel momento, la misma presencia de Dios, el ángel de Jehová dice que en medio de la zarza le habla y le dice, quítate el calzado. Él se acercó, ¿se acuerda? Él se acercó a ver qué pasaba con una zarza que ardía, pero no se consumía. Aleluya, y al acercarse, dice, quítate el calzado de tus pies, porque la tierra que estás pisando es santa. Estás en la misma presencia del Eterno, aleluya. Qué tremenda revelación. El mismo Dios bajó a hablar con Moisés. ¿Entiende? ¿Entiende eso? El mismo Dios bajó a hablar con Moisés. Lo había hecho antes con Abraham. Se había mostrado a Isaac en el capítulo 26 del libro de Génesis, y después con Jacob él les cuenta, les va mostrando a los patriarcas sus planes y sus estatutos y sus mandamientos. Y con Moisés viene el llamado de Moisés y le da instrucciones en el capítulo 3. Moisés vuelve a Egipto en el capítulo 4 a decir los planes de Adonai y que ya es tiempo de que salieran de ahí, y el pueblo ya era muy numeroso, pero eran esclavos. Entonces Dios, por mano de Moisés, por medio de Moisés y de su hermano Aarón, Dios comienza una serie de acontecimientos que marcan un hito. ¿Ya? Que marcan un hito en la historia universal, no solo de Egipto, sino que empieza Dios a mostrar su poder, su autoridad por sobre los demás. Y comienzan las plagas, que está ahí del capítulo 6 hasta el 12, están las plagas y todos aquellos acontecimientos que están establecidos para memoria nuestra. ¿Me escuchó bien? Para memoria nuestra y de todo el mundo, cuán grandes proezas hizo el Eterno ahí en Egipto para sacar a su familia, a su pueblo, ¿ya? Luego de las plagas salen cuando acuérdense ustedes que en Pesaj, en la noche del Cordero, en la tarde del Cordero, cuando son pintados los dinteles, mueren los primogénitos en Egipto y logran finalmente salir. Ya usted sabe la historia, sé que conoce la historia, y salen de Egipto. Mire, ¿cuántos entraron? ¿Cuántas personas entraron a Egipto con Israel, con Jacob? 70 personas, ¿se acuerda? Y ahora al salir, la escritura sale 600.000 hombres de a pie. 600.000 hombres de a pie. Eso tiene un pasaje, y está ahí en Éxodo capítulo 12, verso 37. Y ahí dice que salieron 600.000 hombres de a pie, que hombres de a pie significa que se contaban solamente los hombres que eran capaces de ir a la guerra. ¿Ya? No significa que los demás iban a caballo, no, está contando los que eran capaces de ir a la guerra, los que tenían la fuerza como para ir a la guerra, o sea, entre jóvenes y hasta cierta edad, pero solo los hombres, sin contar mujeres, ancianos y niños.
¿ya? Usted tiene que entender, si cada hombre tenía la posibilidad de tener una mujer, porque ya eran hombres, y el pueblo hebreo se destacaba por multiplicarse muy rápido, había un promedio, ni se imagina usted, algunos dicen que eran 6, 7 hijos por matrimonio, ¿ya? O sea, súmele a los 600.000 una mujer, ya va 1.200.000, ¿verdad? Y a eso agréguele hijos. Y a eso agrégale los padres. Y tal vez abuelos. Entonces, y esa es la gente que salió de ahí. Aproximadamente, todo es aproximado, hermano. Ya, no hay un dato duro. Solo este es el dato que sale en la escritura. 600.000 hombres de a pie, sin contar mujeres, ancianos y niños. Entonces usted piense que es un pueblo que creció mucho ahí, ¿ya? Y tenían esposa y tenían muchos hijos. Tenían muchos hijos. Y eran fuertes y robustos para tener hijos, más que los egipcios. Y entonces sale un tremendo pueblo de aproximadamente 2,5 millones, 3 millones de personas. ¿Sabe lo que significa eso? Que un hombre llegue ahí como Moisés y diga, me ha enviado, yo soy el que soy. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob me envió a sacarnos de aquí. Es tiempo de ir a tomar posesión de nuestra herencia, de la promesa, aleluya. Es tremendo lo que está aconteciendo en este evento, en este momento. 3 millones de personas aproximadamente, los datos más duros, los más osados, hablan del doble. 5, 6 millones de personas, los más osados, pero los más pausados son 3 millones. Digamos que son 3 millones de personas, ¿ya? Puede ser más, un poco menos, yo creo que es más. Pero eso es. Y que hayan creído y vieron, tuvieron que ver todo lo que Dios hacía por mano de Moisés en las plagas en Egipto para entender y decir, sí es Dios, sí es el Eterno, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el que ha enviado a Moisés a sacarnos de aquí. Dios tuvo que mostrar su autoridad y su poder para convencer no solo a los egipcios, sino que a los mismos hebreos de salir de ahí, porque salían de una tierra próspera a un desierto, ¿ya? Junto con ellos también salieron muchos egipcios, que al darse cuenta que el Dios verdadero era el de Moisés, aleluya, era el del pueblo hebreo, el Dios verdadero era el de ellos, ellos le siguieron. Siempre hemos dicho que en medio de Egipto hubieron personas inteligentes que se dieron cuenta y se fueron tras del pueblo de Dios, de la familia. ¿Ya? Amén. Moisés y Israel, el pueblo, en el desierto, cruzaron el mar, ¿ya? Y comenzaron a experimentar el mar rojo, el maná, agua en la roca, ¿ya? En ese trayecto de llegar a su primera estación, ¿ya? Su primera estación, porque Dios le había dado instrucción a Moisés de sacar al pueblo de Israel, o sea, al pueblo de Egipto, sacar a Israel del pueblo de Egipto y traerlo aquí. ¿Aquí a dónde? Al monte. ¿Cuál monte? Donde Dios había hablado con Moisés, tráelo aquí. ¿Ya? Eso está ahí en el Éxodo capítulo 13 al 19, todos aquellos acontecimientos. Al salir de Egipto, de la noche de Egipto, la noche del Cordero, de los dinteles, hasta que llegaron al monte Sinaí, pasaron 50 días, ¿ya? Que son las semanas, son 7 semanas
que pasaron. 7 semanas, desde que salieron de Egipto hasta recibir las instrucciones. Lo que el mundo le dice la ley, hasta ahí es las instrucciones. 50 días pasaron y eso está hasta el capítulo 20 del libro de Éxodo, donde Dios empieza a darle las instrucciones a todo el pueblo. ¿Ya? Moisés da las instrucciones, Moisés se encarga de llevar al pueblo y estuvieron en el pueblo estuvo vagando 40 años. 40 años. Hasta que Dios tuvo, que usted sabe la historia, de renovar la generación y viene un sucesor. Moisés no logró entrar al pueblo, a la tierra prometida, y Moisés tampoco entró. Y en el Deuteronomio capítulo 31 viene el sucesor de Moisés. ¿Ya? Su nombre original era Oseas, ¿ya? Y Moisés le pone el nombre de Yehoshua, en el hebreo Yehoshua, ¿ya? En el griego es Josué. Ya cuando hacen la transliteración de los nombres al griego, queda como Josué. Por eso leemos en la Biblia leemos nombres que vienen derivados del griego, pero realmente los originales son nombres hebreos. Son nombres hebreos. Era una descendencia y una familia hebrea. Entonces cuando leemos Josué, no era su nombre vernáculo, ¿ya? Era Yehoshua, que en hebreo, porque en hebreo tiene significado, en el griego no tiene significado, ¿ya? ¿Ve que nos roban riqueza? Nos sacan riqueza con las transliteraciones y algunas traducciones, que sabemos que se hizo con buena intención para que llegara la escritura a nosotros, pero se perdieron cosas ricas allí. Por eso es importante estudiar mucho más, ¿ya? En el hebreo, cuyo significado es Yahvé o Yahweh o Jehová, digámoslo así, que es el nombre que recibimos de Dios, es salvación. Yahweh salva. La salvación de Yahvé, ¿ya? La salvación de Jehová, ¿ya? Eso significa Josué. Cuando usted lee Josué es Yehoshua. Y él es el sucesor de Moisés. Y Josué es quien es el encargado de conquistar las tierras, y de repartir las tierras. ¿A quiénes? A una nación que eran todos familiares. Recuerda que vino creciendo y fueron familia, era una familia. Amén. Era hijo de Nun, el sucesor de Moisés, Josué, que por lo que lo conocemos, era hijo de Nun, de la tribu de Efraín. Mire, de la tribu de nació en Egipto y tenía probablemente la misma edad que Caleb. ¿Ya? ¿Se acuerda usted de los dos jóvenes que fueron? Los dos espías que fueron y solo dos vinieron con buenas noticias, solo dos dijeron sí podemos, el resto flaqueó, y por causa de esa flaqueza el pueblo vio Dios que no estaban preparados, que no estaban preparados para hacer ninguna, tenían mentalidad de esclavo. Qué tremendo tener mentalidad de esclavo, ¿ya? Pero estos dos jóvenes eran diferentes. Su objetivo fue introducir al pueblo a la tierra prometida y repartir las tierras. No tuvo, mire, Josué no tuvo sucesor. No hay quien pueda. Aquí hay un secreto, ¿ya? Y si tiene oído, oiga. No tuvo sucesor porque Yehoshua no tiene sucesor. Yehoshua no tiene sucesor. Ahí hay algo. No tiene quien. Solo es él. Amén. Y así los acontecimientos, y así entra el pueblo a conquistar la tierra y se reparten los territorios, ¿verdad? Y viene la época, después de Josué, viene la época de los jueces. ¿Ya? Este periodo va desde la muerte de Josué, la muerte de Yehoshua,
hasta el nacimiento de Samuel. Y esto sucede ya, aproximadamente en 350 años. En 350 años sucede esto. Ya estaban todas las tribus de descendientes de Israel, la familia estaba repartida por tribus, se habían repartido las tierras, ¿ya? Y alguien tenía que poner un poco de orden. Y ahí Dios envía jueces, ¿ya? Y estos son sucesiones, algunas, del tiempo de Moisés, cuando él coloca jueces. Moisés fue el primero en poner jueces, a juzgar, porque era mucho trabajo. ¿Se acuerda que fue un consejo de su suegro Yetro? ¿Ya? De ahí que viene. Entonces, el periodo de los jueces, que dura aproximadamente 350 años, y lo que más destaca este periodo, ahí tenemos escrito, es que cada quien hacía lo que bien le parecía, según lo que estaba en su mirada. Amén. Jueces 21-25 dice así, ¿ya? En esos días no había rey en Israel, no tenía un rey. Cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. ¿Ya? Esa es la escritura. Entonces, según sus criterios, ellos actuaban según sus criterios. Algunos bien, algunos mal. ¿Se acuerdan de Sansón? Que actuaba mal, no seguía la instrucción de Adonai. ¿Ya? Entonces, mire, aquí vamos a entrar en un punto de conflicto que quiero que lo anote. Usted tiene que ir anotando todo esto. Es importantísimo que conozca la historia, no como historia, sino como el propósito. Si usted no lo tiene bien marcado, usted va a desvirtuar el propósito de Dios. Por eso venimos advirtiendo de esto. Hubieron 17 jueces, ¿ya? En total, contando desde el libro de los jueces, que eran 13, hasta el libro de Samuel, primera de Samuel, con 4 jueces más, ¿ya? Y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver primero y de ahí vamos a explicar algo. ¿Por qué tenemos tantos jueces? ¿Por qué tantos jueces? Si usted a la cristiandad, a cualquier persona le pregunta, dicen que en el libro de los jueces aparecen 11 jueces, más Samuel y Elí, tal vez, ¿ya? Entonces dan 11 jueces más Samuel y lo dejan en 12, ¿ya? Pero nosotros hemos buscado y vemos todos los que fueron jueces, puestos por Dios o no, pero todos los que fueron jueces, ¿ya? Y quedamos así. Los jueces de Israel. Primero está en orden, está todo en orden, ¿ya? Y en el libro de los jueces aparecen 13, ¿ya? En línea está Otoniel, jueces del capítulo 3, versos 7 al 11, aparece Otoniel. Ahod, en el libro de jueces 3.15, ¿ya? Sangar, jueces 3.31, Débora y Barak, ¿ya? Aquí a usted le van a aparecer muchas historias, ya nombres más familiares, ¿ya? En jueces 4, capítulo 4, capítulo 5, aparece Débora y Barak. Gedeón, mire, Gedeón. En jueces del capítulo 6 al capítulo 8. Abimelech, en el libro de jueces 9, el 22. Tolá, jueces 10, capítulo 10, verso 1. Jair, Tolá y Jair estuvieron juntos, ¿ya? En el verso 3. Jefté, jueces, capítulo 10, verso 6 al capítulo 12, el verso 7. Ibsam, del capítulo 12 al versículo 8. Elón, jueces, capítulo 12, verso 11. Abdón, jueces, capítulo 12, verso 13. Y Sansón, jueces, capítulo 13, verso 16. ¿Ya? Del capítulo 13 al capítulo 16 es donde conocemos la historia de Sansón y
y lo que Dios había hecho a través de él, lo que Dios pretendía hacer, y se da cuenta que cada uno hacía lo que bien le parecía. Sansón hizo lo que se dejó guiar por sus instintos y no llevó a cabo lo que estaba establecido. ¿Amén? ¿Ya? Y aparece algo más en 1 Samuel, capítulo 4, verso 18, ¿ya? Dice que Elí juzgó a Israel 40 años. Juzgó a Israel 40 años. Entonces queda como juez, ¿ya? Y Samuel, en 1 Samuel, capítulo 7, verso 15, también juzgó. Dice que también juzgó. Y dice más, en el capítulo 8, que esto es algo que no lo toman en cuenta, ya, los historiadores. Samuel puso por jueces a Joel y a Abías, sus hijos. Los puso. Y me parece que estaban en Berseba. Eran jueces en Berseba. Y los puso. Mas no anduvieron en el camino de Samuel, pero juzgaron. ¿Ya? Estuvieron haciendo juicio. Entonces, en total son 17 jueces, pero no todos hicieron la voluntad de Dios. No todos. ¿Ya? Mire, imagínense que nos dijeron, pucha, ¿cómo pueden contar a Joel y a Abías si no anduvieron en el camino de su padre? Y yo le pregunto a todos los historiadores, ya, dejémoslo, porque no anduvieron en el camino del padre, porque erraron el camino, tendríamos que sacar de juez a Joel y a Abías, a los hijos de Samuel. Si tenemos que sacarlo, entonces tendríamos que sacar a Samson, porque tampoco anduvo en el camino, ¿verdad? Entonces, son 17. La historia nos habla de 17. Y algunos cumplieron, algunos fueron más trascendentales que otros, pero si usted suma todo, son 17. No 11 como dicen los historiadores, más Samuel. Ahí aparecen 17, bueno y malo. ¿Ya? Entonces, es por conteo, ¿ya? No por observaciones. Amén. Entonces, después del periodo de los jueces, que este fue un periodo de 350 años aproximadamente, ¿ya? ¿Se acuerdan que se establecieron en la tierra? Josué le había repartido las tierras y empezaron a vivir, empezaron a habitar, ¿ya? Y después del periodo de los jueces, Israel tuvo envidia, miró a los demás y dijo, pucha, danos un rey, queremos un rey. Y fueron donde Samuel, ¿ya? Fueron donde Samuel y le piden un rey, ¿ya? Le piden un rey. Y en este periodo, Samuel, capítulo 8, verso 7, dice así: y el Señor dijo a Samuel, escucha la voz del pueblo, ¿ya? Ese dicho no es bíblico, escucha la voz del pueblo, ¿ya? En cuanto a todo lo que te digan, pues no te están desechando a ti, sino que me han desechado a mí. Oh, qué tremendo. Me han desechado a mí para que no sea rey sobre ellos. Dios se había presentado como su rey en el monte Sinaí, como su amado, como su esposo, y ahora lo están rechazando y quieren a otro rey, a un rey hombre, ¿ya? Y Dios le dice a Samuel, déjalo, no te están desechando, porque Samuel estaba preocupado, y es así. Entonces, antes de que pidieran rey, antes que tuviera rey, Israel no era Israel, sino que eran 12 tribus. Todavía no era una nación, sino que eran 12 tribus, ¿ya? Que tenían ancianos en cada tribu, que tenían pequeños reinos, ¿ya? Eran 12 tribus y ahora, al pedir rey, pasan a ser, como todos los demás, pasan a ser una nación.
pasan a ser una nación al tener rey. Esto aproximadamente en el año 930, un poco más, ¿ya? Entonces, ¿se acuerda usted el primer rey? ¿Ya? Saúl. Lo eligieron por bonito, por grande. ¿Mm? Lo eligieron ellos. Lo eligió el pueblo y Dios aceptó. Y Saúl era de la tribu de Benjamín. Usted tiene que notar algo aquí. Si usted no lo sabía, la ciudad de Jerusalén, ¿ya?, se forma como capital. Al tener un reinado, tiene que venir una capital, ¿ya? Y Jerusalén es la capital de este reino, ¿ya?, de este rey. Y Jerusalén estaba en la tierra, la ciudad de Jerusalén estaba en la tierra que le había asignado Josué a Benjamín, a la tribu de Benjamín, ¿ya? Jerusalén no estaba en la tierra de Judá. Judá es de otro lado. Jerusalén está ubicado en la tierra de Benjamín. Y ahí se forma el reino. Y el primer rey es Saúl, de la tribu de Benjamín. Y Saúl es desechado por fome, por consultar a la divina, por hacer lo que no estaba de acuerdo a la palabra de Dios, ¿ya? Y viene David. Dios manda a buscar a David y es coronado rey, ¿ya? Y es de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan lo que leímos? Que el cetro de Judá, ¿ya?, no será quitado ni su descendencia. Entonces aquí se ordena lo que Dios había prometido, que de Judá iba a venir el cetro y lo establecido, ¿ya? Y entonces David era de la tribu de Judá, un judío, ¿ya? Un judío. Se le es quitado a Saúl su descendencia, y pasa como cabecilla David, de la tribu de Judá, y David tiene un hijo, ¿ya? David tuvo muchos hijos, pero pasa su reinado a Salomón, ¿ya? También descendiente de la tribu de Judá, Salomón, un judío. Y Salomón tiene un hijo que es Roboam, ¿ya? Roboam, ¿ya?, que es de la tribu de Judá. Hasta aquí, un reino, ¿verdad? Un país, por decirlo así. Hasta aquí un país. ¿Y qué más? Una familia, ¿verdad? Pareciera que en el tiempo después, como vemos a una nación, pareciera que nos olvidamos que son todos hermanos, son todos familiares, todos hijos de Abraham, ¿ya? Todo en la historia de una familia. No nos olvidemos de eso, ¿ya? Entonces, aquí acontece, aquí en este periodo, que sucede algo. El rey David, volvamos a David, para que sepamos de dónde viene David. Vamos a ver algo maravilloso. Mire, David, el padre de David, Isaí, ¿ya? ¿Se acuerda que David tenía muchos más hermanos? El padre de David era Isaí. El padre de Isaí fue Obed. El padre de Obed fue Boz. Y la esposa de Boz, ¿sabe quién era? Ruth, la moabita. ¿Sabe? Los moabitas no eran aceptados por los descendientes de Jacob. Los moabitas venían de un insecto, ¿ya?, de una relación no permitida. Y de tierra de Moab, donde habitaban, y eran medio emparentados en su descendencia. Ruth la moabita es la bisabuela del rey David. Es la bisabuela, ¿ya? ¿Cómo pudo entrar Ruth, se acuerda usted, a esta historia? Fue cuando Ruth sigue a su suegra y le dice: tu Dios
será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. ¿Sabe lo que le dijo? Es una declaración de hacerse parte del pueblo. Le dice, tu Dios es el único Dios, yo lo voy a seguir a él. Y cuando le dice, tu pueblo será mi pueblo, el pueblo tenía una cultura que aunque no la cumplían, pero tenía instrucciones de Adonai. Todo lo que tu pueblo, las costumbres de tu pueblo, todas las tradiciones de los pueblos, todo lo que Dios estableció para tu pueblo, será mío también. Entonces, Ruth se hace una hebrea. Ruth se hace hebrea. ¿Por qué? ¿Cómo es posible eso? Sí, Dios a Moisés le dice una misma ley para el natural, para la familia, como para el extranjero, cualquiera que quiera hacer, porque Moisés tuvo ese problema. Moisés cuando salió el pueblo de Egipto dijo, Señor, me siguieron unos egipcios que no son hebreos, no son de nuestra familia. Y Dios le dijo, déjalo. Si ellos quieren estar, que estén, pero una misma ley para el natural como para el extranjero. Y aquí Ruth hace esa declaración tan hermosa, que es más profunda de lo que creen, porque tiene que ver cómo hacerse, cómo entrar a ser hebreo. Y Ruth la Moabita dice, tu Dios será mi Dios y tu pueblo será mi pueblo. Y mire, su declaración le agradó tanto a Dios, ¿o no? Que quedó ahí en la historia. No solo para contar que anduvo detrás de su suegra, sino que fue la abuela, la bisabuela del rey David. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! ¡Qué hermoso! ¡Aleluya! Amén. Amén. Ahí viene la descendencia de David, de dónde provenía David, y tiene que ver con Ruth. Era la bisabuela del rey David. Amén. El pueblo de Israel, antes de ser 12 tribus, eran 12 pequeños pueblos, ¿verdad? Ya lo habíamos explicado. Jerusalén está ubicada en la tierra de Benjamín. Jerusalén está ubicada en la tierra de Benjamín. Cuando pasan a tener un rey, pasaron a formar una nación. Ahí se concreta. Se acaban las tribus y pasan a formar una nación. No que se acaben, sino que dejaron de ser pequeños, pasaron a ser gobernados por un rey todos. Eso fue lo que pidieron, eso fue lo que tuvieron. Hasta ahí la clase de hoy. El Señor les bendiga. Estamos explicando la historia de una familia. ¿Ya? Manténgase expectante para entender y para conocer esto. Pídale al Señor que le abra su entendimiento para que pueda ir comprendiendo todo esto. Que todo esto es continuo. No hay un corte. Sí hay acontecimientos que hay que entenderlos para entender la Escritura. Amén. El Señor les bendiga. Shabbat Shalom.